Una de las preguntas características en pacientes infectados por HIV en el MIR es un caso clínico de un paciente que acude con focalidad neurológica variada, es lo de menos, y nos encontramos en la prueba de imagen correspondiente, ya sea escáner, ya sea resonancia, con una lesión ocupante de espacio o varias, rodeada de edema y capaz de captar contraste en anillo, que siempre obliga al diagnóstico a diferenciar entre abscesos o tumores, ya sean primarios o metastásicos. Aunque realmente las posibilidades etiológicas son múltiples en un paciente de estas características, con estos hallazgos, en el MIR de manera típica han preguntado si sabes distinguir entre una toxoplasmosis cerebral o un probable linfoma no-Hodgkin primario del cerebro. Bien, consideraciones acerca de toxoplasmosis cerebral. Es la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central. Realmente esta consideración, la de lesión ocupante de espacio más frecuente en sistema nervioso central, era cierta hasta hace poco. En la última edición del Mandel, un libro que podría decirse que es de referencia para el estudio de infecciosas, comparte dicha primera posición en cuanto a agente etiológico con la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Con lo cual es una pregunta que me parece complicado que hagan en futuras convocatorias de MIR. En cualquier caso, causa muy frecuente de lesión ocupante de espacio. La etiología Toxoplasma gondii y la gran mayoría de las veces, 99% de veces, por reactivación de focos instaurados previamente en paciente que se infectó hace muchos años. La clínica, bastante anodina, focalidad neurológica variada, crisis comiciales. Y el problema fundamental es cuando queremos hacer el diagnóstico, puesto que en el 99% de casos no vamos a acceder a tener material procedente del absceso de la zona de encefalitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bien, ante cualquier paciente que tenga infectado por HIV una lesión o varias ocupantes de espacio intracraneales, rodeadas de edema en mayor o menor medida y con captación de contraste en anillo, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es una toxoplasmosis cerebral y como tal se maneja. Es decir, paciente HIV, lesión ocupante de espacio o lesiones ocupantes de espacio intracraneales, tratamiento empírico frente a toxoplasma. ¿Qué circunstancias aumentan la probabilidad de que en este contexto clínico radiológico lo que tengamos es una toxoplasmosis? Pues la presencia de lesiones múltiples lo hace más probable, la serología positiva a toxoplasma lo hace mucho más probable, si bien con serología negativa perfectamente puede serlo, y en aquellos pacientes en los cuales se puede hacer una punción lumbar, cosa que no siempre es fácil con lesiones ocupantes de espacio, la PCR positiva para toxoplasma es un dato aún más a favor de que lo que tenemos en la cabeza es un absceso por Toxoplasma gondii. En cualquier caso, independientemente de que la serología sea positiva o negativa, de la PCR en líquido o no, trataremos siempre empíricamente con sulfadiazina pirimetamina. La pregunta es, ¿habrá que poner esteroides? ¿Sí o no? Ventaja del esteroide, disminuye el edema vasogénico. Problemas del esteroide, disminuye la formación de cápsula, algo característico de cualquier absceso cerebral, pero lo más importante, el esteroide hace que las imágenes de un linfoma no-Hodgkin cerebral primario, que es una de las alternativas diagnósticas en estos pacientes, se difumine, es el denominado tumor fantasma. De tal manera que podemos tener el siguiente escenario, paciente con 4 imágenes, se le pone sulfadiazina pirimetamina más esteroides y desaparece la imagen. Hemos curado una toxoplasmosis o hemos enmascarado la evolución natural de un linfoma no-Hodgkin. Por eso, en estos casos, a menos que exista gran edema, desplazamiento de estructuras, herniación o presencia de lesiones en fosa posterior, no vamos a poner esteroides a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque no queremos enmascarar la evolución del cuadro y comernos, entre comillas, un linfoma no-Hodgkin primario cerebral. A los 15 días de poner medicación antitoxoplasma, si el paciente ha mejorado clínicamente y las imágenes radiológicas mejoran, se asume el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. Si por el contrario la evolución clínica es mala o la evolución radiológica también es mala, hay que plantearse diagnósticos diferenciales y aunque pueden ser múltiples, en el MIR habitualmente preguntan si sabes diagnosticar o sabes llegar al diagnóstico de un linfoma primario cerebral tipo no-Hodgkin. ¿Qué circunstancias hacen más probable que lo que tengamos delante sea un linfoma no-Hodgkin primario? En primer lugar, la lesión única cerebral, aunque pueden ser múltiples también, pero la lesión única es más característica del linfoma. En segundo lugar, cuando el paciente está por debajo de 50 CD4, es el escenario clásico de la presentación del linfoma no-Hodgkin. Prácticamente el 100% del linfoma no-Hodgkin primario sucede en pacientes por debajo de 50 CD4, con lo cual un caso clínico de un paciente con 190 CD4 presumiblemente nunca lo va a ser. En tercer lugar,
La serología negativa repetidamente a toxoplasma en un paciente hace muy poco probable que lo que tenga sea una toxoplasmosis cerebral, aunque insisto, lo trataremos como si lo pudiera ser siempre de entrada. Cuarto, el fracaso de la medicación clásica antitoxoplasma también va en contra de que lo sea y abre la puerta al diagnóstico del linfoma primario. Y quinto, una prueba que es la determinación por PCR de genoma de virus de Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo. Su positividad en un contexto clínico adecuado puede incluso permitirnos asumir el diagnóstico del linfoma sin necesidad de biopsia. En resumen, como veis, el diagnóstico de ambas entidades habitualmente no es de certeza, sino que se realiza asumiendo o adquiriendo la mayor cantidad de pruebas a favor o de probabilidades a favor de que sea uno u otro diagnóstico. Escenario típico del linfoma no-Hodgkin: menor de 50 CD4, lesión única, fracaso de medicación de toxoplasma, serologías negativos, PCR positivo. En un caso como ese, podríamos incluso ahorrarnos la biopsia cerebral y asumir el diagnóstico del linfoma no-Hodgkin cerebral primario, habitualmente el 99% B de alto grado, y tratar con radioterapia de esteroides.